Gracias por continuar con nosotros aquí en Perspectiva Nacional. Estamos a solo horas de que arranquen las primeras asambleas electorales y eso será en Iowa. De hecho, demócratas y republicanos esperan contiendas muy reñidas. En el caso de los demócratas, la pelea la libran Sanders y Hillary Clinton. Por el lado republicano, Donald Trump y Ted Cruz. Pero para hablarnos sobre la importancia de este proceso de mañana y de las primarias en New Hampshire el 9 de febrero, hemos invitado a dos analistas políticos. Usted ya los conoce. Ellos son Melissa Díaz, analista demócrata, y Juan Carlos Hidalgo, analista político de Cato Institute. Ambos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hablar primeramente de estas asambleas electorales. Primeramente, ¿en qué consisten las asambleas electorales? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué todo el mundo habla sobre ellas? Comencemos contigo, Melissa. Mira, son importantes porque obviamente es el primer paso de la contienda. Así es que después de haber estado prácticamente un año, o tal vez hasta más de un año, hablando de política, hablando de los candidatos, hablando de las preferencias de la gente, de las encuestas, por primera vez vamos a ver que ya empieza el proceso, que ya esto empieza a contar. Sin embargo, son los primeros delegados que se eligen, así es que ya de aquí en adelante ya la contienda es oficial. Sin embargo, Juan Carlos, estamos escuchando mucho de estas primarias de Iowa, de New Hampshire. Es mínima la población hispana, de hecho se habla de un 5.6%. Estamos hablando básicamente de 50,000 hispanos elegibles para votar. ¿Verdaderamente tiene esto un impacto en nosotros, por ejemplo, en la comunidad latina? Bueno, claramente, si nosotros vemos los primeros estados en este maratón de primarias, es Iowa en el medio oeste, en el norte, New Hampshire en el noreste, Carolina del Sur, en el sur, son estados que no cuentan con mayor cantidad de latinos y por lo tanto esto tiene un impacto, por supuesto. Esto significa que los candidatos no deben de enfocarse en este grupo demográfico para tratar de ganar la contienda, y esto tiene una consecuencia de que efectivamente, por lo menos en el lado republicano, hemos visto que ha habido una retórica más bien hostil hacia el hispano, puesto que se está tratando de traer el voto blanco, ¿verdad? Que se ha mostrado muy hostil al tema de la inmigración. ¿Esas primarias verdaderamente tienen un impacto? Sin embargo, en el lado demócrata, otro de los estados, de los 4 estados más importantes, de los primeros, es Nevada, donde sí la población latina tiene un impacto. Y yo te diría incluso que en Iowa, aunque el impacto sea mínimo, como es una asamblea y no es una primaria, los votantes latinos pueden hacerse sentir, pueden ir a las diferentes asambleas, pueden apoyar a sus candidatos, tal vez pueden tener un impacto aunque sea mínimo en la contienda. Hablemos ahora de lo que podría verdaderamente representar un impacto. 6 de cada 10 republicanos, de acuerdo a las últimas encuestas por parte de ABC News, así como del Washington Post, indican que Donald Trump llevaría la delantera. ¿Será este caso? ¿Qué consideras tú, Juan Carlos? Tenemos que ver que lo que está en juego son pocos delegados. Estamos hablando que el Partido Republicano va a tener más de 1,000 delegados en la convención, y lo que asigna Iowa es únicamente 30. Pero sin duda alguna, la importancia de estos comicios es porque son los primeros. Exacto. Y el impulso mediático y en materia de recursos también que brinda a un ganador ganar estos primeros comicios puede hacer un jaque mate muy temprano en la contienda. Así que efectivamente, si Donald Trump gana Iowa, gana New Hampshire y gana Carolina del Sur, que son los primeros 3 estados, básicamente sería un jaque mate en la contienda republicana a falta de 47 estados más por votar. ¿Sería él el nominado? Cada vez, si se presenta este escenario, cada vez crece muchísimo más la posibilidad de que él sea nominado. ¿Hay preocupación por eso, Melissa? Yo creo que al contrario, si el nominado es Trump, va a ser totalmente obvio las diferencias entre un partido y otro, y le va a dar a los demócratas, a quien sea el candidato demócrata, ya sea Hillary Clinton o Bernie Sanders o cualquier otro candidato, le va a dar al candidato demócrata una oportunidad aún más marcada de poder diferenciar entre lo que es la agenda del Partido Demócrata, que es una agenda dirigida más hacia la clase media, hacia los latinos, hacia las comunidades diversas, vis a vis la agenda del Partido Republicano. No podemos ignorar que Hillary Clinton ha perdido fuerza y que poco a poco Bernie Sanders ha estado acaparando algo de la atención. ¿Qué nos dice esto ante las primarias que ya son en unas cuantas horas? Es normal, siempre que hay una contienda entre varios candidatos, llega el momento en que el apoyo se balancea y se
cierra la contienda. Así es que yo diría que lo que está pasando ahora es normal. ¿Qué pasa con el último debate donde Donald Trump no se presentó? ¿Ayuda? ¿Afecta? ¿Qué nos dice eso, Juan Carlos? ¿Cuál es su punto de vista? Hasta el momento, cada vez que hemos predicho de que algo afecta a Donald Trump, más bien ha terminado fortaleciendo. Eso les iba a decir. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. El hecho de que haya faltado este debate, a pesar de que todo el mundo dice que puede ser una mala, no nos sorprendamos de que termine más bien impulsándolo a ganar el caucus de Iowa. Ahora hablemos de las primarias una vez más. ¿Representan estos estados que son indecisos y que todo el mundo le está poniendo toda la atención a esos estados, verdaderamente representan el sentir del país? Hipotéticamente, si ganara Donald Trump y Hillary Clinton, ¿serían estos los nominados en caso de que ganaran las primarias? Hay años en que Iowa y New Hampshire han sido un barómetro bastante exacto para saber quiénes son los nominados al final de la contienda, pero hay veces que no. No es una ciencia, las elecciones no son una ciencia exacta y las encuestas lo que representan es el sentir del público o de la muestra en un momento específico. Así es que hasta que no se empiece a desarrollar la contienda, no podríamos tener una idea más clara de qué va a pasar en el futuro. Estos estados no son representativos de la demografía total del país. Exacto. Así que hay que tener eso muy en cuenta. Pero nuevamente, el hecho de que estén de primeros les da una importancia sobredimensionada sobre el transcurso de lo que va a ser la contienda electoral. Ahora bien, New Hampshire es más barómetro que Iowa. Usualmente quien gana New Hampshire sí tiene más posibilidades de hacerse con la nominación si vemos por lo menos históricamente lo que ha ocurrido. ¿A qué se debe esto, Juan Carlos? El votante de New Hampshire es menos radical, si se puede decir. Es un votante que es un votante más liberal en el sentido de que premia las libertades económicas y premia las libertades individuales, y esto va en concierto con lo que predomina por lo usual en grandes partes del país. Dijéramos que Bloomberg se lanza a la candidatura, como son los rumores. ¿Cambia esto, este juego de ajedrez? ¿De alguna manera impacta? ¿Cuál es tu punto de vista, Melissa? Bueno, podría cambiarlo en el sentido de que candidatos, tal vez, él dice que solamente lo haría en el caso de que Sanders fuera el nominado demócrata y Trump fuera el candidato republicano. Yo pienso que podría cambiar la dinámica en la medida en que electores más moderados, ya sea del lado republicano como el demócrata, que no se sientan identificados con quienes terminen siendo los candidatos de sus partidos, vean a Bloomberg, que es un candidato independiente, que ha sido demócrata, que fue un republicano moderado, como una alternativa real, y obviamente es multimillonario. Él tiene el dinero y la infraestructura para una campaña a nivel nacional. Pero les agradezco a los dos por habernos acompañado, Melissa, Juan Carlos, siempre hay mucho más tiempo para hablar.